Este es el episodio 7 de Cositas de Niños. Yo soy Víctor Cuevas y te doy la bienvenida a un episodio más de esta segunda temporada. De arranque, te cuento, pareciera que a alguien le incomodó el episodio anterior, que bloquearon el episodio. Afortunadamente, tardó una semana en regresar, pero ya está de nuevo en plataformas. Todo está bien, todo está bajo control, sino que pues, parece que le incomodó a alguna persona por ahí. No lo sé todavía quién. Pero bueno, está de regreso. Esta semana se llevó a cabo la marcha del 8M. Me encontré con publicaciones en redes sociales que me taladraron completamente el cerebro. Publicaciones donde acababan con el feminismo, publicaciones donde crucificaban a las mujeres que marcharon. Y es que parece que vivimos en la indolencia, parece que no tenemos empatía. Si quien murió fuera nuestra novia, nuestra madre, nuestra esposa, nuestra hija, nuestra hermana, te prometo que lo mínimo que harías sería ir a quemar las puertas del Palacio Nacional. Y es que pareciera que a este gobierno le importa un carajo qué está pasando con las mujeres en México. Si el Estado no garantiza la estabilidad, la seguridad de las mujeres, mínimo nosotros tendríamos que asumir el compromiso de cambiar al menos el entorno en el que habitamos. Ya basta de este desmadre, ¿no crees? En este episodio vamos a platicar con mi amiga, amada, querida, que tiene 16 años que la conozco, no le vayan a decir porque se va a enojar. Yurem Castellanos, una experta en el tema del feminismo, y platicaremos justamente qué es el feminismo, qué busca el feminismo, de dónde surge el feminismo, qué es el Día Internacional de la Mujer, por qué. A ver, eso sí, anoten nombres, por favor. Esto sí va para los hombres. Anótenlo. ¿Por qué el 8 de marzo no tenemos que mandar el mensajito de ¡Feliz Día de la Mujer! Veremos también justamente el por qué no tenemos que usar un término que utilizan como cualquier cosa últimamente. Feminazi. Quizá no sabes qué significa, quizá jamás lo he usado o quizá la usas y espero que después de la plática con Junuen dejes de utilizarla. Sin más, este es el episodio 7 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Tengo una gran invitada que de hecho con ella abría la primera temporada de Cositas de Niños hace un año y claro, no podía no invitarla a hacer un recap de lo que ha pasado todo este año en México respecto a las mujeres. Para mí es un honor siempre tenerla aquí. Junuen Castellanos, asesora senior de la Dirección para América Latina de WRI. Amiga, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que me presentas, pero yo creo que lo más relevante es que pues, somos amigos y nos interesan los mismos temas y nos interesa crear ciudadanía y platicar informarnos de los temas relevantes del país. Entonces, para mí un gusto. Efectivamente, ya pasó rapidísimo un año y pues aquí estamos. Sí, pues sí, hace un año estábamos justamente hablando del 8 de marzo, lo que pasó en aquel 9 de marzo, nos contabas pues en aquel momento tu experiencia en las marchas y demás. Y bueno, vamos a arrancar con los básicos, vamos a hacer un recap de lo que ha pasado este año. Y bueno, para quienes no han escuchado el episodio 2, el episodio 2 y el episodio 3 de la temporada pasada, vamos a hacer como un básicos para comprender mucha terminología que han escuchado estos días, pero que muchas veces no entendemos o que leemos por ahí y a veces la información viene como que muy manipulada o no nos queda muy claro. Entonces, qué mejor que alguien que es experto en este tipo de situaciones, pues nos venga a explicar. Arrancamos de inicio con, ¿cuál es tu diagnóstico del año pasado que grabamos el episodio 2 y 3, los episodios 2 y 3 a este año? Peor, la verdad es que es muy triste. Mira, hace un año platicamos de muchos temas y platicamos de muchos conceptos, pero yo creo que si tú me preguntas qué ha pasado este año, empeoramos en todo, ¿no? Empeoramos, y uno de los factores más importantes de esta situación tan lamentable que es que las mujeres en vez de caminar para adelante, caminamos para atrás este año, y de manera significativa, es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia del COVID
trajo consecuencias en todos lados, en todos los ámbitos, pero uno de los ámbitos muy fuertes es en el ámbito de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres en general, pues, en el mundo, ¿no? Siempre tienen mucha chamba, ¿no? O sea, es una realidad que tienen la chamba de su casa, la chamba de la oficina, ¿no? Las que tienen hijos, la chamba de los hijos. Y este tema de trabajar desde casa para muchas de ellas, pues ha sido súper complicado porque imagínate, tú tienes un espacio de trabajo, de repente ya estás en tu casa y en tu casa tienes que adecuar las cosas para poder estar trabajando desde ahí, ¿no? Y cuando realmente no es un espacio dedicado a eso, ¿no? Pues, al mismo tiempo tienes que estar trabajando, tienes que mantener tu nivel de productividad, pero tienes a tus hijos en tu casa que no están yendo a la escuela y tienen que hacer homeschool y tienes que estar pegados a ellos y conéctalos y tal, y básicamente eres un maestro, pero también tienes que estar haciendo de comer y limpiando tu casa. O sea, la verdad es que sí, esa parte de la doble jornada de mujer de que siempre hemos hablado, yo creo que se intensificó mucho. Y yo te podría estar hablando de que están teniendo una triple jornada de trabajo muy invisibilizada, y eso pues, es un tema serio a nivel emocional para las mujeres, a nivel psicológico, pero también es un tema serio para la economía del país. Otro tema asociado a la pandemia también, por supuesto, que ha afectado muchísimo es pues el tema de la violencia, ¿no? O sea, no nos gusta decirlo muchísimo, pero también ahí están y ya hay bastantes indicadores también al respecto. Pero básicamente en todo el mundo el hecho de que la mujer esté en su casa le ha generado estar en circunstancias de violencia en familia, ¿no? O sea, la misma pandemia, y digo, todos son seres humanos, todos estamos inmersos en esto, la misma inercia de la pandemia pues te va generando estrés, frustración, ¿no? El encierro es muy difícil. Y súmale a eso también que muchas de ellas ya tenían cuadros de violencia intrafamiliar, pues esto se intensificó, ¿no? Muchas de ellas quedaron en una situación pues, muy vulnerable a aguantar violencia física y emocional en sus casas, ¿no? Y bueno, y el tercer aspecto pues es también el aspecto económico. Muchas mujeres que no pueden estar trabajando desde casa porque sus trabajos son de otro tipo de roles, no tienen ingresos económicos, ¿no? Y tú sabes que las jefas de la casa, en el sentido pues, práctico y real de la vida, es que son las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que administran un hogar, las que están al pendiente de la familia, de los hijos, de que nada falte. Entonces, todas estas mujeres que quedaron sin un ingreso, tiene una repercusión muy fuerte en la economía, ¿no? En los hogares. Y actualmente estaba leyendo ayer justamente el informe de la CEPAL. Ahorita te doy el dato, por aquí lo tengo anotado, pero sí hay un porcentaje muy alto de mujeres que no ha podido recuperar el empleo, ¿no? O sea, de los hombres y mujeres que perdieron su empleo el año pasado, muchos de los hombres ya lo recuperaron y muchas de las mujeres no. Entonces, imagínate lo que implica eso para las familias de América Latina, ¿no? En este dato era un dato muy específico de América Latina, pero sí es pues muy alarmante, ¿no? O sea, muy alarmante porque están en una situación precaria, están en una situación, estoy buscando por aquí el dato, que aquí lo tenía anotado, pero entonces sí, en conclusión, la verdad es que la pandemia nos ha puesto en una situación súper difícil a las mujeres en el mundo, y estamos hablando un poco de eso, ¿no? Estamos hablando mucho de las consecuencias de salud, estamos hablando mucho de las consecuencias con los niños, con los abuelitos, pero no estamos hablando de las consecuencias que tienen las mujeres, que son bastantes. Y bueno, la situación en México creo que no ha ido mejorando tampoco. Bueno, Estamos, creo que, bueno, ya de plano, ya nos metemos así en el tema de bueno, México. vamos a ir con los básicos y nos vamos después con la situación de México, porque creo que es importante abordar los básicos para entender lo que está pasando en México y lo que pasó el 8 de marzo. Y bueno, millones y millones de publicaciones a favor y en contra de la marcha del 8 de marzo, ¿no? Creo que es importante que analicemos por qué es importante lo que pasó el 8 de marzo y por qué es fundamental que entendamos el detrás de el Día Internacional de la Mujer, que como lo dijimos hace un año, no es un día para mandar el mensajito de felicidades por ser la mujer más linda del planeta, por ser el lindo ser, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a detenernos y vámonos a los básicos. A ver, Yunen, cuéntanos de inicio. ¿De dónde viene el tema del feminismo? ¿Qué entendemos por feminismo? ¿Qué defiende el feminismo? Bueno, el feminismo
yo creo que sí está padre, y lo tengo que decir, ¿no? Que sí tengan oportunidad a los que les interesa el tema del feminismo y entender qué es el feminismo, de escuchar los capítulos que grabamos el año pasado. La verdad es que creo que es bien interesante aprender del vocabulario y de los conceptos antes de irnos de boca. Pero para hacer un recap muy rápido, el feminismo es el movimiento que surge para que el movimiento social, porque finalmente es un tema social, que surge para que las mujeres puedan reivindicar su rol en el mundo, para que las mujeres puedan luchar por sus derechos, para que las mujeres realmente puedan luchar por una igualdad ante los hombres. Es clarísimo en la historia, ¿no? Como las mujeres no nacimos con derechos. En el origen de la historia, ¿no? Del desarrollo de las sociedades. Tú piensas un poquito en la época romana, helénica, ¿no? De que Troya, o te vas a la época, en la época aristotélica, ¿no? Que finalmente todos ellos fueron los que empezaron con los temas de desarrollo conceptual, político, ¿no? Todos ellos empezaron con el tema de la democracia, etcétera. Pues ahí las mujeres no eran nadie, ¿no? Las mujeres ni opinaban, ni decían, ni tenían derecho absolutamente a nada, ¿no? O sea, te vas más para acá y también en la Europa medieval, pues también, ¿no? O sea, las mujeres no tenían derecho a tener propiedades, a tener una administración de sus propios recursos, no tenían derecho a la educación, ¿no? O sea, tú te sientas a bordar, a hacer música o a ver qué hobby te agarras, pero no es como que te vamos a enseñar ni de historia, ni de geografía, ni nada por el estilo, ¿no? Iba a meterme en un tema delicado, pero voy a evitarlo, pero por ejemplo también el tema de la historia y de las escrituras, que fue muy importante para el desarrollo del conocimiento en Europa, pues tampoco tenían derecho y hasta la fecha hay bastante reticencia a ello. Entonces las mujeres, y bueno, piensas un poco en América Latina y las mujeres también, si te pones a pensar en la revolución, ¿no? Pues fueron empezando a meterse en agendas de desarrollo social en el país, pero igual, ¿no? O sea, no tenían mucho derecho, no podían votar, no podían ser votadas, lo hacían porque ellas, las que participaban, las famosas Adelitas, porque ellas querían tener una participación sobre lo que estaba pasando en México, ¿no? Estamos hablando de en esa época un México muy rural, donde las mujeres no tenían derecho ni siquiera a la propiedad, ¿no? Entonces, trabajamos la tierra, pues qué padre, ¿para quién? Para tu papá, para tu marido, para tu hermano, pero para ti no. Entonces, la historia del mundo, y hay muchísimos libros y hay muchísimas autoras, y también hay, por supuesto, ya muchas películas, que de pronto es como más fácil, y lo digo porque de verdad hay que verlas. Muchísimas películas que nos narran de eso, ¿no? De estas historias particulares nos cuentan cómo las mujeres fueron ganando derechos, ¿no? Desde estudiar, ¿no? Desde a trabajar con la Segunda Guerra Mundial, que fue un fenómeno súper importante en el que las mujeres tuvieron que entrarle a la chamba pesada, industrial, manufacturera, porque los hombres estaban en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, y entonces, pues nada, llegaron, los países no tuvieron otra que decir, sí, mujeres, vénganse a trabajar, pues se nos va a caer la economía, ¿no? Claro. Y cuando termina la guerra, muchas mujeres ya no quieren regresar a su rol en su casa y deciden quedarse a trabajar, y entonces la mujer empieza a tener una inserción en el mundo laboral y por lo tanto una productividad económica. Entonces, todos los derechos han sido ganados, ¿no? Votar, tener derecho a votar ha sido una de las, yo creo que de las luchas más grandes que hemos tenido como mujeres a lo largo de la historia. Muchas mujeres se murieron para poder lograr votar, ¿no? O sea, por eso cuando hay elecciones y luego la gente dice, no, pues a ver si me da tiempo, no, pues a ver si llego a votar, ¿no? Tengo un compromiso. Oye, ¿tú sabes cuántas mujeres se murieron para que tú tengas hoy ese derecho? Muchísimas. No nada más en México, en el mundo, ¿no? Y sobre todo en algunos países en particular, ¿no? En el Reino Unido hicieron una cosa maravillosa, en Estados Unidos, en Australia, hay países donde está claramente la historia definida de cómo las mujeres fueron ganando este derecho, ¿no? Y luego a ser votadas, ¿no? Porque, ok, votas políticamente hablando, pero también pues tienes derecho a presentarte como candidata. Todos esos derechos los fuimos ganando. Entonces, el movimiento que nos permitió como mujeres ganar este derecho fue el feminismo, ¿no? O sea, si no hubiera existido el feminismo, pues nosotras no hubiéramos logrado nada. El feminismo es este movimiento que lo único que quería es que las mujeres tuviéramos los mismos derechos que los hombres,
Y para alcanzar esos mismos derechos se tuvo que hacer un movimiento, se tuvo que estructurar este movimiento en diferentes países que ha logrado incidir de muchas maneras. Lo dije en el capítulo del año pasado y lo comento también, el feminismo también ha venido desarrollándose a lo largo de los años y yo creo que sobre todo la última década ha sido muy particular porque ya hay feminismos, digamos, de diferentes tonos, ¿no? Hay feminismos como en todo un poquito más radicales, como en todos los movimientos sociales, ¿no? Hay gente que es un poco más radical, hay gente que es un poco más mesurada, pero al final de cuentas el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de las mujeres ante los hombres y la colocación de su rol equitativo y con derechos en la sociedad. Y ahora lo que comentábamos, ¿por qué no mandar el mensajito de feliz día por ser la flor más bella de la casa y cosas del estilo? ¿Por qué? Más bien, ¿de dónde viene el Día Internacional de las Mujeres? Y bueno, hago esta broma porque es el error en el que todo el mundo cae. El 8 de marzo, en la calle vas, te regalan rosas o el mensajito este de feliz día por ser la mujer más linda, por ser la mujer de no sé qué. O incluso, ¿te acuerdas el año pasado? Dos tiendas departamentales que sacaron su campaña del Día de la Mujer y estaban vendiendo lavadoras y planchas y demás, ¿te acuerdas, no? No las voy a mencionar, pero bueno, búsquenla en Google el escandalazo que se armó. Pero bueno, ¿de dónde viene el Día Internacional de la Mujer y por qué no caer en todo eso? Sí, algo padre que me pasó este año y que lo tengo que contar es que cada año siempre me llegaban ciertos mensajitos de Feliz Día de la Mujer, cha, 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 ¿no? Ya sabes. Ese año no me llegó ni un mensaje. Claro, después dije, bueno, entre que nos estamos enseñando como sociedad y entre que seguro ya tienen muy claro que soy una feminista y entonces no me van a salir con eso. Me llegó un mensaje y me llegó un mensaje de un señor de 80 años. Entonces dije, bueno, ¿no? O sea, le voy a... Qué bueno que sabe que es el Día Internacional de la Mujer. Ojalá después tenga oportunidad de hablar con él del tema, pero no me llegó ninguno. Entonces yo estaba muy contenta porque, híjole, dije, híjole, creo que ya le van agarrando la onda, ¿no? Claro. Mejor no todo el mundo, pero ese me parece un indicador importante. Felicitar a la mujer el Día de la Mujer, híjole, es como, yo lo leí por ahí y dije, híjole, está fuerte, pero es real. Es como felicitar a un joven que estuvo en los movimientos del 68 y el 2 de octubre llegar y decirle, oye, feliz día de los jóvenes. O sea, es así de burdo, ¿no? Claro. No estamos celebrando la grandeza de la mujer, ni estamos celebrando que la mujer es muy linda, muy bella, muy trabajadora, muy solidaria y muy chambeadora. No lo estamos celebrando, ¿no? Estamos conmemorando, y esa es la primera parte importante de entender, o sea, no es una celebración, es una conmemoración. Estamos conmemorando el hecho de la trayectoria que hemos tenido las mujeres que trabajar y luchar para poder ganarnos los derechos que tenemos. Y todavía estamos en la lucha, porque todavía hay muchos que todavía tenemos que ganarnos. Pero esta historia que las mujeres hemos construido en el mundo se conmemora el 8 de marzo. El 8 de marzo no es para felicitarnos, sino para reflexionar entre nosotros. Oye, realmente las mujeres han sufrido un buen, ¿no? Porque, híjole, la verdad es que sí es cierto, ¿no? En mi casa, mi mamá chambea un chorro, afuera, adentro de la casa, llega, se le paga la colegiatura, ayuda a mi papá si se agarra la fiesta 4 días, o sea, es para que reflexionemos, ¿no? ¿Qué está haciendo la mujer por la sociedad? ¿Qué está haciendo la mujer por sus hogares? ¿Cuál es ese rol? ¿Qué está aportándole a sus casas, a sus familias, a México mismo? ¿Y qué le falta? ¿No? O sea, ¿qué le falta? Porque sí hay casos, ¿no? Donde mi prima estaba estudiando, pero híjole, la violaron y quedó embarazada y entonces ahora tienen que tener al hijo. Híjole, no, pero ¿por qué? Pues ella podría abortar y podría continuar con su vida. Entonces, ahí hay muchos derechos que no nos hemos ganado y en esta conmemoración lo que tenemos que hacer es reflexionar. ¿De dónde viene esta conmemoración y esta reflexión? Particularmente en el caso del 8 de marzo viene de una historia muy trágica que es muy fácil de googlar y que la platicamos también un poco el año pasado, pero es esta historia de la fábrica de mujeres que trabajaba durísimo, ya sabes, de esas fábricas donde, híjole, las mujeres trabajaban por 2 centavos, ¿no? O sea, digo 2 centavos por decirte que era muy mínimo el pago que recibían.
y lavaban, trabajaban, hacían de mil cosas, planchaban. Había muchas fábricas de ese tipo en Nueva York. Y entonces, estas mujeres que empezaron a querer luchar por sus derechos, finalmente pues fueron encerradas y murieron quemadas en una de estas fábricas. Eso sucedió un 8 de marzo. Y entonces, ese suceso que indignó tanto a las personas hizo que empezáramos a reflexionar, ¿no? O sea, que las comunidades inmediatas dijeran, híjole, está cañón, que estas mujeres las hayan matado, porque básicamente fue eso, por luchar por sus derechos. O sea, ¿qué fue eso? Que la sociedad les quería decir, no, espérate, no luches de más, porque si no, ahí te va el sistema completo encima y te mueres. Y así ha pasado para ganar los derechos en muchos países, en muchos lugares, de muchos tipos, y sigue pasando, ¿no? Ahorita, pues una de las peleas más en boga que hay es pues, la del derecho al aborto, particularmente también en América Latina es un tema muy polémico, pero así como estamos luchando por este derecho, las mujeres han luchado por muchísimo, ¿no? Y el 8 de marzo es este día trágico donde a partir de lo que pasó como sociedad nos impactamos tanto, ¿no? La sociedad de ese entonces impactó tanto que fue que dijo, híjole, no, sí, hay que pensar qué onda con la trayectoria de la mujer y qué onda con la reivindicación de su rol y de sus derechos. Y pues en ese proceso seguimos. Es un largo proceso y es un tema, lo platicaba con Miguel Lorente al inicio de esta temporada, es un tema cultural y al ser un tema cultural es un tema muy complicado de cambiar, que es posible cambiar, pero es un tema muy complicado de cambiar. Y bueno, va dentro de estos mismos basics del feminismo, el Día Internacional de la Mujer. Otro tema también que salta en cuanto a la terminología es si el hombre puede ser feminista o no puede ser feminista. En la entrevista de la semana pasada nos comentaba Marta Tagle que los hombres no pueden ser feministas. Ella es de la idea de la apropiación, que por eso los hombres no pueden ser feministas porque no podemos apropiarnos de un movimiento que le ha costado a las mujeres demasiado. Entonces, que podemos ser aliados. Entonces, en Sí. ese debate, ¿cuál es tu postura? ¿Podemos los hombres ser feministas o solamente caemos en ser aliados? Mira, yo te voy a decir un poco lo mismo que te dije la vez pasada, ¿no? Yo entiendo por qué Marta Tagle, que además es una feminista muy reconocida, que tiene claramente una construcción de la agenda de género a nivel legislativo, y que qué padre, ojalá tuviéramos más legisladoras que tienen una agenda de género como Marta. Eh, yo entiendo por qué Marta dice, no, los hombres no pueden ser feministas. La entiendo perfecto porque Marta, como muchas mujeres líderes, tanto líderes en el sector público como en el sector privado, se han enfrentado, ¿no? En este proceso de desarrollo de su propio liderazgo, en este proceso de crecimiento, en este proceso donde ellas mismas han tenido que abrir las puertas y construir su trayectoria. Pues ahora sí que a veces con dificultades muy grandes, ¿no? Porque ganarte espacios como mujer sigue siendo muy complicado. Y de repente te encuentras un montón de hombres que pues, te quieren quitar o sea, te quieren quitar tu tema, ¿no? Un montón de hombres que ahora, híjole, no, espérate, tú no puedes venir a decirme a mí cuál es la agenda feminista, porque yo soy súper feminista, entonces yo te voy a decir cuál es la agenda feminista. Y ahí es que muchas mujeres feministas están muy molestas en los últimos 5 años, 10 años, ¿no? Yo digo que la última década se han generado varias alas del feminismo. Se han molestado muchas mujeres porque han dicho, oye, ¿tú quién eres? ¿No? ¿A ti qué te Claro. ha costado como mujer? Y tú no puedes venir a decirme que yo no puedo hablar de este tema, que lo tienes que hacer tú, o sea, pero ¿qué te pasa si la agenda es nuestra? No te la puedes apropiar. Entonces yo entiendo profundamente este sentimiento de parte de muchas mujeres feministas y lo comparto. Por supuesto que no me gusta que ningún hombre llegue y te diga, esta es mi agenda y quítate. Pero ahora sí que como dice el dicho, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entiendo perfecto en qué contexto desarrolla Marta y otras personas también esta situación, pero yo también vengo de otro contexto, ¿no? Donde conozco hombres que se han solidarizado con las mujeres y con la reivindicación de su rol en la sociedad, más allá de quererse apropiar de esa agenda, ¿no? Más allá de quererse subir a una agenda y colgarse los triunfos de la agenda feminista, creo que lo hacen de manera real y de manera solidaria. Para mí esos hombres, pues claro que son feministas, ¿no? O sea, y no corresponde a lo que la mayoría estamos viendo en la escena pública,
porque sí creo que la escena pública nos tiene ejemplos muy feos, pero sí creo también que hay hombres feministas, ¿no? Desafortunadamente, como en todo pasa, los excesos y los radicalismos lo único que generan es que del otro lado también haya más resistencia. Y una de las resistencias grandes es decir esto, ¿no? Pues no hay hombres feministas. Si quieres ser nuestro aliado, pues no me vengas a mí a quitar la agenda y no me vengas a decir a mí cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Pero para mí sí hay hombres feministas, pero entiendo profundamente de dónde viene pues esta idea de decir que el feminismo solo es de nosotras y que solo nosotras lo hemos construido. Y antes de ya irnos al tema duro, al tema de los números, al tema de las cifras y la situación actual, y bueno, platicar lo que pasó el lunes, hay un término que lo abordamos en los episodios anteriores, pero que creo que es pertinente mencionar, y es el término de feminazi. Este término terrible, creo yo, que nada tiene que venir a las conversaciones. Tú lo dijiste, hay alas moderadas y alas radicales, pero no puedes llamar feminazi a una mujer, pues creo yo Claro. que está dentro defendiendo sus derechos y exigiendo que se respeten a sus maneras particulares de defenderlo, que se respeten los derechos de las demás. Y bueno, el término feminazi, yo no en por qué es incorrecto, por qué no hay que utilizarlo. Híjole, el término feminazi es muy feo. La verdad, es muy feo, es muy desagradable. Tendríamos que todos quitarlo de nuestro vocabulario. También lo platicamos un poco la vez pasada. No hay feminazis. En primer lugar, no hay feminazis. Y quien quiera comparar el feminismo con el nazismo desde cualquier ángulo está completamente desinformado. Y perdón, pero vive en absoluta ignorancia, ¿no? O sea, el nazismo fue, así como el feminismo, un movimiento muy feo que tenía otros objetivos, ¿no? Y bueno, tuvo su etapa de oro, lamentablemente, y bueno, ahora afortunadamente nos hemos reivindicado como sociedad mundial y la sociedad judía también, la comunidad judía también está pues, recolocada en la sociedad y también la comunidad alemana. Pero nos costó muchos años superarlo. La verdad es que para mí es muy lamentable que alguien se refiera en esos términos, viendo lo que ocasionó en el mundo si tú volteas tantito para atrás en la historia. Entonces, la gente que dice feminazi lo que quiere hacer es descalificar a las mujeres que están luchando por sus derechos y asociarlas al movimiento más feo que ha existido en la sociedad, quizá el más feo, de verdad, como movimiento social, porque sí fue un movimiento el nazismo. Entonces, esa descalificación a las mujeres que están tratando de luchar por los derechos, me parece lamentable, me parece ignorante. O sea, de verdad, híjole, es penoso que tengamos que explicarles que no hay tal cosa como una feminazi, ¿no? Y que al contrario, los únicos que se ven mal diciendo feminazi son ellos, los únicos que se exhiben como ignorantes son ellos o ellas, porque también hay mujeres que lo Muchísimas, llevan a muchas utilizar. mujeres, sí. Pero es, pues, un indicador de la ignorancia que tenemos en nuestra sociedad mexicana, Víctor. Es muy lamentable. La gente no sabe, no entiende. Y mucha gente no tiene ni ganas de entender, ni deseo de entender. Entonces, pues obviamente se queda con los conceptos que te pone el marketing en la inmediatez y pasa esto, ¿no? Desarrollan este concepto feminazi, pero me parece nefasto, la verdad, que lo utilicen para desprestigiar a las mujeres que luchan por los derechos, y porque eso es lo que pasa, son mujeres que luchan por los derechos y que están muy enojadas con la sociedad, ¿no? Particularmente a las que la gente se quiere referir, y entonces pues actúan desde el enojo, ¿no? Entonces yo leía por ahí ayer una persona cercana a mí en su red social que decía, es que ¿cuál es la necesidad de tener que pintar muros? O cuál, pues no ojalá, o sea, de verdad, ojalá no tuviéramos necesidad las mujeres, ¿no? Y a lo mejor tú no tienes ninguna necesidad de pintar muros y no tienes ningún enojo y yo tampoco lo tengo, pero hay muchas mujeres que sí, ¿no? Yo tengo otros enojos porque los tengo, ¿no? Y los tengo en serio y es otra conversación. Y yo desde mi ámbito personal me ha tocado enfrentar el machismo de diferentes maneras, pero vas aprendiendo, vas superándolo y vas construyendo para las próximas generaciones. Pero muchas mujeres no, ni siquiera tienen lo necesario, las herramientas para poder asimilarlo. Y se quedan con un enojo brutal porque
Porque si yo sufrí violencia en mi casa, violencia física, violencia emocional o violencia sexual desde el machismo, tú vas a tener un enojo, ¿no? Entonces, tú no sabes lo que muchas de esas mujeres han sufrido para venir hoy y actuar enojadas. Claro. Me parece una falta de respeto absoluta. Yo creo que viene nuestro momento. Y no porque nos vaya a ir muy bien esta década o la posible, sino porque ya no nos quedamos callados. El machismo sigue siendo un problema social grave en México. De modo, hay que decirlo, ¿no? Que el presidente de la República decía que nos la pasamos importando conceptos. No, señor, el feminicidio no es un concepto importado. El presidente no tiene conocimiento de la agenda de género, no tiene conocimiento de lo que significa el feminismo y no, lamentablemente, su equipo no le ha acercado los datos del propio Atlas del INEGI, del Coneval, para entender el diagnóstico de género en México. Espérenme tantito, estoy leyendo sus mensajes, no es cierto. Estoy leyendo los mensajes que me han mandado esta semana, gracias. Qué bueno que les gustó el episodio de Marta Tagle, quienes lograron verlo antes de que lo bloquearan, y pues ya saben que lo pueden ver ya desde hace 2 días, ya está desbloqueado. Y me encanta que le esté tocando los huevos a alguien y ese alguien nos haya bloqueado. Sé que este fue un episodio bastante académico, pero es necesario que manejemos todos estos términos. Necesitamos comprender qué es el feminismo, de dónde viene, por qué el Día Internacional de la Mujer, por qué las mujeres marchan, qué está pasando, porque pareciera que no lo sabemos. Entonces, creo que si el Estado no está aquí para garantizarle seguridad a las mujeres, cuando menos nosotros tenemos que tener un poquito de madre y garantizarles, como les decía, un entorno libre de violencia, ¿no? Y la próxima semana vamos a hablar del famoso rompan el pacto. Yo me llevé una terrible sorpresa cuando hablé con Yuna y me explicó cosas que en el día a día hacemos y no nos damos cuenta. Bueno, pues la próxima semana hablaremos del pacto, hablaremos de lo que está pasando en México, las cifras, el desmadre que tenemos en este país. Gracias, de verdad, gracias por escuchar, por ver este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, ya sabes, pulgares arriba, compártelo por favor, y lo más importante, sigue las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños, el podcast, en Instagram, en Facebook, y también si me quieres escribir, Cositas de Niños, el podcast, @gmail.com. También, por favor, no se te olvide suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que pongamos material nuevo. Sin más, esto fue el episodio 7. Sí, el 7. Carajo, ya vamos en el 7 de la segunda temporada de Cositas de Niños.